Rafael Ovalle siempre recuerda eso. Oye, ¿cuántas personas? Pero todavía estamos. Sí. Y como dijo Roberto Díaz, que nosotros siempre conversamos acerca del Parlacén y conversamos acerca de esta persona que ya hoy, fíjese cómo estamos todos. Bueno, vino con su edecán. Como corresponde, por supuesto. Sí. La verdad que en la medida que son las personas especiales que están en las instituciones, uno logra acercarse más a esas instituciones y saber la dimensión de las mismas. Y yo creo que en la agenda que va a desempeñar y a desarrollar la nueva presidenta del Parlacén, estoy casi segura que estará la divulgación de lo que es el Parlacén con la fuerza de su conocimiento político, de su conocimiento de comunicación y de estrategia, de acercamiento a personas, a países. Que me dijo alguien que me hizo una reseña de lo que pasó en las elecciones, que cuando se mencionó así como, y entonces, no, la dominicana Silvia, que todos dijeron, ella, no, pero la embajadora va, porque parece que usted ha sembrado y ha cosechado algunas de esas gramíneas nuestras que se sorprenden mucho en Centroamérica. Guandules. Sí, los guandules crecen. Sí, bienvenida, presidenta. ¿Cómo se siente? Acostumbrarse. Sí. ¿Cómo se siente? Muchas gracias, doctora. Usted prometió que aquí era el primer lugar que iba a llegar y lo cumplió. Una mujer de palabra. Pregúntenle a Roberto Monclús, nuestro jefe de comunicación en la subsede de la República Dominicana. Lo prometido es deuda y lo decretado, eso se cumple, porque estas dos damas... Ella es medio brujita, media brujita. Ella es creyente, pero es brujita. Sí. Energía positiva. Las dos, sí. La doctora Carmen y Carolina, pues, decretaron en el programa que estuvimos aquí recientemente, no hace tanto, ¿verdad? 3 meses ya. Sí, más o menos. El tiempo corre. Sí, y fue un escándalo aquello, que ahí fue que yo hice toda la historia, aunque lo había hecho en Cancillería y don Roberto estaba. La gente me escribía tanto y ciertamente. Entonces, pero ¿cómo fue este proceso? Realmente es un proceso que se da cada año, porque ustedes saben que es rotativa la presidencia del Parlamento Centroamericano, 6 países miembros, y a cada país, pues cada año le corresponde juramentar a su representante como presidente del Parlamento Centroamericano el 28 de octubre de cada año. Esa fecha no se cambia. Puede caer domingo, puede caer sábado, lunes, martes, cualquier día de la semana, porque está día de la fundación en el tratado de la Universidad de Santo Domingo. Exacto, exactamente. Entonces, el tratado constitutivo lo trajo la fecha para conmemorarla en ese sentido, y cada 28 se hace ese traspaso. Anterior, obvio, se ha hecho ya, el 23 fueron las elecciones, el lunes 23, ahí estuvimos convocados desde las 9 de la mañana, es un proceso encerrado básicamente, establece el reglamento que usted no puede salir hasta que no haya concluido como el Papa, proceso. Cónclave. Sí, exactamente. Pero antes de continuar con esta parte, ustedes hacían la introducción hablando de un hombre, historia de nuestro país, que fue presidente por mi partido Revolucionario Dominicano. A él honor siempre el profesor Juan Bosch. Fundador también. Fundador, y de él tuvimos que leernos todas esas obras. Por ejemplo, yo estudié en La Perito, en el Víctor Estrella Liz, el bachillerato, y teníamos ahí que no solo leer, sino que interpretar cuentos escritos en el exilio. Teníamos un maestro ahí de gramática, lengua española, Rafael Socorro, nunca se me olvida, porque era fuerte, pero había que aprender realmente. Y esas obras del profesor Juan Bosch nos sirvieron bastante. Déjame aprovechar, porque en momentos cuando hay ciertas nubes y uno ve los rayos de sol, tiene que aprovecharlos. Así es. Cuando usted menciona esa escuela, en esa escuela se han forjado generaciones de hombres y mujeres emblemáticos de este país y de lo que era el distrito, que era grande como el Gran Santo Domingo. Así es. Y pienso que con todas estas campañas de motivación para la población y sobre todo para los jóvenes, esa escuela debería ser una especie de convocatoria a todas las personas que hoy son hombres y mujeres de bien en este país,
que pasaron por ahí. Así es. Porque hay Te recuerdo que generaciones y pasó generaciones. un Jacobo Masluta, pasó Claro. por ahí. Sí. Pochi Familia es graduado. Carlos Dore y Cabral, También. Orlando Martínez. También, o sea, Ajá. Sí, y es decirle una a Perito, pena, y es un una orgullo. pena que en esta semana hubo un conato de incendio en el Víctor Estrella Liz. En Ángeles Custodios, que también es otro porque otro tiene- lugar. Ajá, Sí, exactamente, hay otro que también sí, lleva sí. el mismo nombre, pero no es perito. Y te lo Sí, digo realmente. como provinciana que vino a conocer todos esos detalles en la década de los 70 y es una marca de orgullo que debe, y qué bueno que usted lo mencionara ahora desde esta posición de presidenta del Parlacén. Algo que dijimos Siempre. cuando... Yo estoy orgullosa de ser egresada de la perito. Exacto, cuando Sí. Carolina Ramírez nos dio la noticia, que la tuvo como primicia, lo único que yo lamento que sea solo un año. Sí, Sí, es un año, difícil. cierto, un año. Sí, y 6 años después es que corresponde otra vez ser presidente del país. Y si uno está, pues da la oportunidad también para que los demás puedan... ¿Y qué entrar. cosas se pueden lograr en un año? Se pueden continuar haciendo muchas cosas porque no es que vamos a inventar la Coca-Cola ni nada por el estilo. Hay un programa de trabajo, un POA que realizamos cada año y a través de ese POA pues vamos realizando todo lo que tenemos en esa agenda programática. Dentro de ello está, por supuesto, el aspecto fundamental que es lograr la reforma al Tratado Constitutivo que ya fue sometido a la reunión de presidentes, que es pro tempore. Incluso el 29 de este mes de noviembre ya estaremos en El Salvador, en esa reunión donde el Parlamento Centroamericano tiene ahí un asiento reservado para ir a exponer lo que desea lograr de esa reunión de presidentes. Pero con ellos tenemos desde hace ya unos cuantos años, incluso recuerdo cuando la presidencia de Tony Raful, que le acompañé aquí a esa reunión en Cancillería, donde él también presentó esas reformas al Tratado Constitutivo, tratando de lograr la vinculación de nuestras resoluciones. O sea, trabajamos bastante las iniciativas. A mí me da a veces hasta las 2 y 3 de la mañana, porque si yo trabajo una iniciativa, no es para República Dominicana exclusivamente. Yo tengo que ver cómo anda el marco jurídico, cómo está ese tema en El Salvador, cómo está en Honduras, cómo está en Nicaragua, cómo está en Guatemala y cómo está en República Dominicana. Entonces, estudiar todo eso, uno, tú sabes, Claro. los días y las noches para poder lograr entonces armar, bien estructurar esa iniciativa Y convencer. y la sometemos para convencer entonces a Claro. esa plenaria de 124 diputados que son los que tienen derecho a votar. Y luego se va a una comisión que tiene esa comisión derecho a dictaminar favorable o desfavorable. Entonces, todas esas buenas resoluciones ya, porque se han convertido en resoluciones, nosotros queremos que lleguen a la población, que lleguen a nuestros pueblos, que se conviertan en legislación realmente en nuestros países. Y luego que son aprobadas en el Parlacén, ¿hay algún proceso para que luego se integren a los parlamentos nacionales o de facto ya tienen vigencia? Se convierten en resolución, deben tener vigencia. Nosotros las enviamos. La misma resolución dice en su parte final, debe irse, sí, en el área de la salud, al Ministerio de Salud, a las diferentes instituciones que tienen que ver con el tema. Y por supuesto, siempre, todas vienen a los congresos nacionales. Pero Hay- entonces el trabajo es bastante arduo porque hay que asegurarse de que no tenga incompatibilidad con el marco normativo vigente de cada uno de los países. Claro. De eso es que se trata precisamente esta reforma y lograr la vinculación. Es que no podemos tampoco con nuestras resoluciones ya contravenir lo que Exacto. es la Constitución de la República, porque entonces ahí vamos a tener inconvenientes. De ahí que te decía que entonces uno tiene que irse a investigar todas esas jurisprudencias, todas esas leyes que hay en los países Derecho para comparado. trabajar. Claro, imagínate. Mire, hay algo que lo repetimos, pero yo creo que necesitamos la puntualización. Cuando usted dice que es rotativa y que cada uno de los países tiene derecho a asumir la presidencia, ¿cómo es eso? Porque entonces uno piensa que no hay que votar, sino Sí. le tocó a Carolina, que es de Honduras, luego me toca a mí, que soy de El Salvador, después a Roberto, y ya que es de entra Panamá. de... Entonces, no. ¿cómo es el asunto? No. Ahora le Sí, explico. porque uno lo repite, pero Sí, tiene es cierto.
es válida esa aclaración que usted hace, doctora, porque ciertamente es un proceso que se convoca, se elige una comisión electoral que está compuesta por 2 miembros de cada uno de los 6 países, o sea, una comisión electoral de 12 miembros. Ellos luego eligen entre sí quién va a presidir, quién va a ser el secretariado, quién va a ser el vicepresidente de esa comisión, y es la encargada, desde que se elige esa comisión y se juramenta, de dar continuidad a todo el proceso. Cuando se elige y se juramenta, es esa comisión electoral que llama ya a que podemos hacer un proceso de campaña. En mi caso particular fue muy corto el proceso de campaña, apenas fueron 13 días, porque me inscribí 3 días antes o 2 de finalizar el periodo de inscripción ya para la candidatura, y a partir de ahí entonces comencé lo que fue una campaña activa, yo diría, directamente ya con fotografía, con bota, bueno, realmente llevamos un eslogan que es, voy a ir a inscribirlo para el derecho de autor, sí, para que tu voz se escuche. O sea, nosotros queremos que la voz se escuche, pero no la voz de los diputados solamente, sino la voz de los pueblos que nos eligen, porque son los pueblos. Entonces, cuando ya estamos, que se abre esa campaña, llega el día de la votación, que está fijo, ¿verdad? ¿Cuántos candidatos o candidatos pueden ser? Pueden cuantas personas quieran, del país que le corresponde. Ahí es que viene lo del rotativo. Del país que le corresponde. O sea ahora era dominicana, iguales. La presidencia del mismo le corresponde país. al país. Así Entonces, es. de los representantes que tiene el país, se pueden postular. Así es. Entonces, ¿cuántos? Todos tenemos los 22. Los 22. Aquí habemos 22. Ahora mismo, no todos los países en este momento tienen 22, solo República Dominicana y Guatemala. ¿Por qué tenemos tantos? Porque somos 20 elegidos por el voto popular en una boleta en la senatorial, y 2 que es el expresidente Danilo Medina y la vicepresidenta doctora Margarita Cedeño. Eso corresponde conforme a los reglamentos. Claro. Desde que se creó el Parlacén está así estatuido. El presidente de la República, el vicepresidente, la presidenta de la República o vicepresidenta, en este caso una vicepresidenta, tienen el derecho de pertenecer al Parlamento Centroamericano cuando salgan de su mandato a un periodo igual al de su mandato. Sí, o sea, ahora en el 24 termina. Una serie de rumores realmente oprobiosos al respecto. Porque hay que leer, doctora, porque hay que enterarse o preguntarle a uno, ¿verdad? Mira, ¿cómo es esto? Claro, o sea, en el 34 le va a corresponder a don Luis Abinader y a doña Raquel. En el momento en el que deje de ser presidente. No, en el 24. Yo dije 34. Ok, 10 años más sería. La doctora no está fácil. Bueno, le correspondería en el 24 de ellos salir, de continuar en el poder los 2. Vamos a suponer que solo... bueno, de continuar, ¿qué pasaría? No entra ninguno, okay. Pero tampoco ya estaría ni la doctora Margarita, ni el presidente Danilo Medina, porque ya cumplieron su mandato. Pero ellos tienen derecho a elegir y ser elegidos después que se juramentan. Si no se juramentan, que fue el caso de Hipólito Mejía, del presidente Hipólito Mejía y de la doctora doña Milagros, que era vicepresidenta, ellos nunca se juramentaron, por ende, nunca tuvieron la categoría de diputados al Parlamento Centroamericano. No quisieron, eso es voluntario. Sí. Está estatuido, pero si usted, como es presidente o vicepresidenta, lo desea, pero ellos no desearon juramentarse y mira pasó. Qué importante. Entonces, cada país le corresponde eso mismo. De todos los países miembros del Parlacén tienen al presidente. Sí, de Guatemala, por ejemplo, le puedo decir que está el presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafet Cabrera. A ellos mi agradecimiento público, porque se sumaron bastante a nuestra propuesta, nos apoyaron de una manera decidida hasta el último momento que nos proclamaron, y hasta en el compartir para celebrar un ratito allá en Guatemala después de la juramentación. Le vamos a enviar este programa allá para que... Claro que sí, entonces, mi cariño y respeto siempre. Volviendo a la votación. Entonces porque falta explicarle. Exacto. Usted se propone, Carolina se propone, Roberto. Así es. Y usted se propone también. Exacto. No, yo estoy en la comisión. Así mismo, muy bueno. Tú sabes, el árbitro ahí. Entonces, correcto. Cuente eso. Entonces, cuando nos inscribimos, hay un plazo para inscribirse que es hasta
2 días antes, ¿verdad, Roberto? 48 horas o 72 horas antes del proceso, donde se termina ya la propaganda, la promoción, hasta ese día a las 11:59, que en el caso de Dominicana era hasta la 1, aparentemente, ¿verdad? Porque es la diferencia de 2 horas de Centroamérica. Ya finalizado eso, entramos a un proceso de tranquilidad. Obviamente siguen los contactos de uno. Y yo le decía que no es solo. Teníamos 2 inscritos, nada más. 2. Pudo haber una tercera persona, pero no llegó a inscribirse. Entonces solo fuimos 2. El compañero, mi amigo y hermano, mi compueblano de San Francisco de Macorís, que nos llevamos muy bien. Aquí está Roberto Monclús, nuestro director de comunicaciones de la subsede, que puede dar testimonio de ello, y es Ramón Emilio Goris Tavera. Claro, amigo. Él y yo, amigo de este presidente del PhD, presidente del PhD, competimos él y yo de una manera con mucho respeto entre él, sobre todo entre la figura de él y Silvia García, porque así, sin consultarnos, ambos decidimos que fuese así. Y nada, ganó quien tuvo la mayoría de los votos, ¿verdad? Que tuvo el Me dijo favor, alguien que hay votos en blanco. Entonces, esa es una categoría. Eso es importante. Esa es una categoría que iba a entrar a explicarla. Sí. O sea, hay los votos. El voto nulo, como siempre en toda elección, puede darse porque usted no marcó bien, porque estuvo fuera. Pero el voto en blanco es una categoría, ¿y es Carolina? ¿Es secreto el voto? Es secreto el voto. Ah, okay. Sí, es secreto. Pero el voto en blanco es una categoría que puede ser igual o hasta mayor que votar por mí. Y se ha dado el caso en varias ocasiones en el Parlamento Centroamericano que no han pasado candidaturas por el voto en blanco, porque lo tumba el voto en blanco. ¿Y entonces qué se hace? Sí, se da uno, por ejemplo, yo pasé en la segunda vuelta. Se gana en primera vuelta con la mitad más 1 del total de diputados y diputadas acreditados. O sea, 124 acreditados habíamos, porque estuvimos todos. Se levanta la mano. No, este fue electrónico. El voto electrónico ya en el Parlamento Centroamericano. Entonces, de esos 124, la mitad más 1 son 63. En la primera vuelta yo saqué 62. Faltaba un voto que no llegó, Entonces se llamó a una segunda vuelta. Yo no puedo perder por poco ganando. Pero estaban todos presentes físicamente. Sí. No, electrónicamente, por Zoom. Y muchos estaban presentes. Yo estaba presente en Guatemala y la bancada de Guatemala. Todo. Y se observaba. Entonces, la Junta Central Electoral. Así pendiente de que no usted que fue integrante, miembro de esa Junta Central Electoral, que sabe ella cómo es todo eso y el nerviosismo, ¿verdad? Claro. Y uno ahí, Dios mío, faltaba un voto para la primera vuelta pasar ahí. Pues no llegó ese voto. Ok. No llegó. Pero bueno, llamaron a segunda vuelta. Ahí a prepararnos y a seguir el cabildeo. Entonces, 62 y 62. No. 62 y 58. Porque para que se dé un ganador tiene que haber 63. 63. Okay. Y yo no tuve los 63, uno me faltó. Pero nos fuimos a segunda vuelta. Entonces ahí... Sacó 70. ¿Usted? No, ahí bajé. 2. Y yo sé quiénes. Y sé quiénes fueron y por qué razón no otorgaron ese voto. Porque ya en la segunda vuelta es mayoría simple. Es mayoría. Usted Roberto, oye, como la magistrada. La magistrada de la Junta Central Electoral. La experiencia no se improvisa, hermano. Que imagínate. Ahí está. Pero increíble. Miren, y es como si hubiésemos hablado antes. Ese puntito es mayoría simple. La mayoría simple sencillamente es el que más voto saque en la segunda vuelta. Y entonces eso pasó. Que nosotros sacamos en ese momento 60. Realmente la primera fue 59 y luego 58. 60, entonces ahí sí, porque realmente hubo una división de votos, muy poco tiempo en nuestro caso. Pero como decía usted, es un voto que no se trabaja en 2 días ni 3. Uh-huh. Es un asunto de una confraternidad, de un transitar correctamente por un organismo, con respeto hacia los demás y con amor y con cariño también.
ese cariño y ese amor que sabemos dar las y los dominicanos siempre, ¿verdad? Con el buen porte y todo eso y el respeto. Tenemos que hacer una pausa, además, para decirle algunas cosas que están escribiendo por aquí. Y sí, ella es nuestra presidenta del Parlacén, Silvia García Polanco, porque ahí están preguntando, pero políticas así necesitamos, diga si pertenece a un partido. Claro, ella es de las que no se ha ido del PRD. Ay, no, claro. Y fue felicitada por su partido de una manera muy emotiva. Y fue doña Peggy a acompañarme en la juramentación. Sí. Así es, Sí, allá así estuvo es. en Guatemala ella. Pues vi eso, pero se lo vamos a decir. Bueno, y en nombre de la presidenta del Parlacén, tanto Carolina como yo, le damos las gracias por todos esos piropos para ella, y nos atrevimos a decir en privado lo que vamos a decir en público. La primera embajadora y ahora presidenta del Parlacén tiene gran experiencia política partidista en este país. Desde hace mucho tiempo, y fue o es todavía vicepresidenta del Partido Revolucionario Dominicano. Estuvo de vicepresidenta desde el 2009, ganada con el voto, o sea, tuve que recorrer el país entero para ganarse esa vicepresidencia. Luego la gané en el 2014, ya luego en un proceso diferente en el 2019, hasta ahora 2023, en mayo 2023, que entonces ahí el partido me designó por la comisión política secretaria de Relaciones Internacionales. Claro, de nuestro partido. Ajá. Y entonces pero diferentes posiciones, presidenta regional para el Caribe, para la Florida, Venezuela, Panamá, siempre siendo el enlace de todas las seccionales de nuestro partido en todos esos países donde nosotros tenemos muy buena representación. Pero es bueno recordar tus... Vicepresidenta de las mujeres. No, pero también. es bueno recordar tus inicios. Así. Los inicios. Esa voz que anunciaba. Sí, la muchachita. Sí. Esos mítines grandes del doctor Peña Gómez. ¿Cómo era que decía esa voz que anunciaba en el puente Duarte, en el puente... No, 17, por supuesto. 17. Sí, porque es que así es que porque es que las ya personas, las personas a mí me tienen el WhatsApp aquí lleno preguntando quién es ella, de dónde ustedes sacaron esa joya. Exacto. Entonces, haznos recordar cómo tú convocabas estos mítines en el puente. Y sobre todo, ella no se va por ahora, porque como está de moda ese ir y venir, ¿no? Ajá. No, ella se irá después para la sede, pero del partido todavía no se va. Y ahí las personas... No están en agenda, ni ha estado nunca, a pesar de las propuestas. No ha estado nunca en agenda irme del Partido Revolucionario Dominicano. Siento mucha gratitud por mi partido. Tengo un alto concepto de lo que es la gratitud y la fidelidad. Claro. A la amistad, a la familia y al partido, que es la organización que nos ha dado. Si bien es cierto que trabajamos mucho desde niña, yo estoy desde los 11 años detrás de mis hermanos. Y cuando cumplí los 18 años, me entregaron el comité de base, que está en mi currículum inclusive. Yo lo tengo ahí plasmado porque es parte fundamental de mi carrera política. Comité de base I-1-18, que comprendía, claro, para mí es un orgullo. Claro. Y después de ahí entonces ascender a las diversas posiciones como subsecretaria internacional del partido desde que se creó la secretaría en el 2005 hasta ahora que estoy como secretaria entonces nacional de Relaciones Internacionales. Más esa experiencia de vida de poder acompañar al doctor José Francisco Peña Gómez en todos esos me manifestaba tanto eventos, en todos esos eventos en los que tenías que acompañarlo para presentarlo. Así es. Hay un meeting de mujeres que se hizo en la plazoleta La Trinitaria, que sale bastante, el doctor Peña Gómez hablando de todas esas mujeres. Ahí habíamos ese día, 3 presentadoras, porque era un meeting del país entero tan grande, con tantos momentos, que entonces se colocaron 3, que Denise Llaverías, esa gran comunicadora de nuestro partido, y estaba con nosotras Zaira Raful. Zaira Raful, que es de la familia Raful, luego estuvo creo que en Hong Kong, por allá, como diplomática. Ahora mismo no sé si está en algún cargo diplomático, pero nosotras 3 fuimos las maestras de ceremonia de ese acto tan grande. Sí, estaba muy jovencita, pero me llevó de todo eso el honor, el orgullo de saber que
fui parte del gran corazón del doctor José Francisco Peña Gómez. Me lo manifestaba con sus besos en la frente y me decía, te quiero tanto, Silvia. Entonces yo le respondía, yo a usted, doctor, lo adoro, lo amo. Y así ha seguido. Fue un inspirador para nosotras, pues, estar en política. Y por esa inspiración también hemos querido rendir siempre honor a ese hombre y hemos continuado en nuestro Partido Revolucionario Dominicano, siempre en la conducción. Aún ahora, como presidenta del Parlamento Centroamericano, continuaré siendo presentadora y maestra de ceremonia del Partido Revolucionario Dominicano en sus actos, siempre y cuando esté aquí en el país, como este domingo. Que, por ejemplo, este domingo va a haber un gran evento de nuestro partido. Bueno, debo dejar que sean las autoridades mayores, ¿verdad?, quienes hagan su anuncio, pero sí tendremos esa actividad y seremos la presentadora de ese evento, como en todo esto. Bueno, seguiré siéndolo como si no estuviese en la presidencia del Parlamento Centroamericano. Es un aporte que siempre he hecho a mi partido, el Revolucionario Dominicano, y que, dicho sea de paso, debo destacar, ha servido bastante para que todas las compañeras y compañeros me den siempre su apoyo. Nunca, 16 veces he aspirado, doña Carmen. Dentro de eso, doctora, está la primera vez que aspiré fue a la presidencia de Reforma y gané estando compitiendo con Francisco Núñez Cáceres. Claro. Con una experiencia no, luchador. Ya siempre fue una atrevida. Esa fue la primera vez sí, y desde ese entonces he competido 16 veces, contando esta del 23 de este mes, y gloria a Dios, nunca, no tengo en el aval ahí una, como le llaman derrota, que yo no le llamo derrota porque de todo se aprende. Siempre has ganado. Exactamente, claro, siempre he ganado. Estuve el 23 en la noche contándole, rememorando todas esas aspiraciones que he tenido, y ciertamente ha sido así. Pero antes de continuar, porque me pedías algo que quiero complacerte, y es como decíamos, para ver si recuerdo. Yo pensé que ella se la había olvidado, pero ella es insistente como ella usted. Está, sí. No se me ha olvidado a mí tampoco, y es como llamábamos a la gente a ir al puente de la 17, y por ejemplo decíamos, este domingo saca tu sábana blanca, tu bandera blanca, ven a acompañar al gran líder de la República Dominicana, José Francisco Peña Gómez, en el puente de la 17 a las 2 de la tarde, y de ahí marcharemos al malecón de la capital. Ahí está, que viva, que viva el Partido Revolucionario. No se le dice algo. ¿Verdad que sí? Increíble. Pues esa es ella. Qué maravilla. Déjeme decirle. Me recuerdo algo. Dios mío. Yo recordé de inmediato. Yo me recordé cuando a mí me hacían 2 colitas. Ay, pero ella es muy osada, la muchacha. Ay, pero ella se atreve. Eso significa que tú tienes una trayectoria que hay que respetar y valorar. Y hay un detalle. Yo iba con mis 2 colitas también, ¿eh? Claro. Sí, no te creas. Y el doctor te daba tu beso en la frente. No, así mismo. Eso lo recuerdo. Eso lo llevo, claro que llevo aquí impregnado. Él me lo daba en la frente, sus besos, y lo llevo impregnado. Una anécdota breve. Sí. Cuando inauguró el doctor Rafael Fello Suberví la fuente cibernética en el malecón con Máximo Gómez, le tenían una silla al doctor Peña Gómez y llegó muy temprano él. Y yo también llegué con una compañera de mi zona I1, Elena Alcántara, que nunca se me olvida, y cada vez que ella me ve, me recuerda esa parte. Y yo entonces me coloco como así debajo, hincada, y así en las piernas del doctor Peña Gómez. Y él me dijo, en todas partes te veo, Silvia. ¿Cómo se le puede olvidar a uno eso? Ay, Dios mío. Me dijo así, en todas partes te veo, Silvia. Y yo le dije, trabajando por usted, doctor, que quiero que usted sea presidente. Wow. Impresionante. Mira, ahí está marcando, eso son llamadas para la emoción que usted ha provocado. Wow. Y algo que se ha ido perdiendo y lo conserva otro partido es la voz de los partidos, que era una marca. Porque tú identificabas por la voz el PRD, luego exacto. el PLD. Así es. Héctor Olivo es exacto. del PLD. Con quien he tenido la oportunidad de compartir escenario con él. González de Puerto Plata, Exacto. Juan Luis González López.
Sí. Con las bicicletas y las muñecas. Muñecas todo y eso. bicicletas. Entonces, eso es una Recientemente falleció Sí, Juan Luis. presentador Sí. del Juan presidente Luis Balaguer, González, ¿verdad? sí. Puertoplateño. Sí, de una familia. Vi Bueno, la reseña. Claro. Entonces, en los 4 minutos, porque nos olvida, la emoción nos hizo porque olvidar del no, Parlacén. claro, el Parlacén. Se va el tiempo muy que nos rápido diga, aquí. Claro, Pero brevemente un después par de logros. tiene que Es que venir después otra. quiero hablar de las 13 comisiones que Por tenemos favor. en el Parlacén. Sí. Más adelante. Sí, porque pero la es un propuesta. programa para poder hablarle Sí. de las 13. Ya, Sí, que no, va, claro, ahorita imagínese. nos cae atrás. Moncloa, Claro. Pero eficiente. usted tiene un proyecto ya para presentar y siempre se nos va a quedar porque esperó hasta el último momento para presentarse. Para inscribirme Ajá, para como inscri- candidata. Algunas situaciones políticas que se dan muchas veces en este mundo Es en el que uno diplomática. está. Sí. Exactamente, que preferiría No, ya, pasar ya, esa página sí. y dejarla ahí. Dios siempre es que sabe cómo hace las cosas. He dicho siempre que a Él entrego mi canasta. Yo la armo con las frutas que deseo comer, ¿verdad? Entonces le digo al Señor, mi Dios, Bendícela. en quien creo, bendícela y colócala donde tú entiendas. Y donde tú la coloques, entonces esa es tu voluntad y yo la voy a respetar. Y así también con esto lo hice. Yo le dije, Señor, mira, aquí está mi canasta. Si tú crees que debe ser, pero que sea para bien, porque nada que no sea para bienestar de la gente, de mi alrededor y sobre todo de nuestros pueblos, quiero que llegue. Si es para con eso yo hacer daño, mejor no. Mejor me quedo tranquilita en mi casa, ¿entiendes? Que sea para aportar, que sea para lograr cosas que sean en beneficio de la gente. Como decía el líder PRDista, primero la gente. Y a ellos nos debemos. ¿Y qué cosas hemos logrado desde el Parlacén recientemente en beneficio para las? ¿Qué cosas has logrado en este tiempo? El viernes pasado tuvimos sesión plenaria del Parlamento Centroamericano y ahí recibí la grata noticia que estaba en agenda de un dictamen favorable realizado por la Comisión de Salud a una iniciativa que sometimos respecto a las personas que padecen del VIH-Sida. Sucede, y es que he tenido muchas, no solo anécdotas, sino experiencia de ver personas que han fallecido tan solo por no buscar los medicamentos. ¿Pero por qué, doctora Inver? ¿Por qué, Carolina? ¿Saben por qué? Porque todavía es un tabú. Todavía a la gente le da vergüenza que sepan que padecen de esa enfermedad. Y he visto y estudiado y buscado información de otros países, por ejemplo, Italia, donde hay un equipo de personas, trabajadores sociales, podemos nosotros llamarles, que le llevan a sus casas a esas personas que padecen la enfermedad. Esos retrovirales se llaman, retrovirales. Entonces la persona no tiene que movilizarse a buscar eso en un lugar público, como aquí, porque aquí hay que irlo a buscar en un lugar público, donde está todo el mundo ahí retirando esos medicamentos. Y hay gente que no quiere ir, el prejuicio. Usted comprende, doctora. Entonces la resolución que... La resolución hace un llamado y recomienda a los gobiernos de la región a buscar un sistema. Es costoso, es verdad, pero aquí se gasta dinero en muchas otras cosas que quizás no tengan tanta importancia como la salud, de tanto que se están usando, ¿verdad? Contratar un delivery, pero un delivery que sea institucional, claro. Institucional, con respeto, con personas que sean altamente discretas. Es importante lo que usted está diciendo. Pero así tenemos también resoluciones sobre el cáncer, las personas y podemos hacerlas llegar. Esa iniciativa de prohibir el matrimonio infantil, creo que lo había dicho aquí en el otro programa, que en República Dominicana, y lo menciono en los demás países, se convirtió en ley, la ley 1/2021, la primera promulgada en el 2021, y ya está prohibido el matrimonio infantil porque lacera, porque daña a las niñas y a nuestros niños. Mira, hay algo importante, pero Silvia, la señora presidenta, ha provocado varios temas. Silvia, simplemente. Y mencionamos a Olivo, pero también la voz que hacía el trabajo de Silvia en el PLD. Casualmente hablábamos, la presidenta y yo, antes de comenzar el programa, era Marian de la Mota. Ay, Marian. Que hoy cumplía años, hubiera cumplido años. Hoy también. Sí, entonces, no lo va a creer esa Marian, persona que nos lo recordó. Pero la presidenta y yo hablamos por las actividades de Juriforma, que usted hizo historia en Juriforma. Fui presidenta ahí. Sí, muy atrevida y todo. Dicen, muy jovencita. Sí, y había otro... Era iniciando que estaba en el derecho.
entré y había elecciones pronto y había competí, se atrevió también. Había otra compañera suya que era muy activa también. Silvia, así mismo, llevaba Silvia Soto, pero estaba exactamente. Silvia Soto, Rosa Luisa Liriano, Emilia Paredes, Y mantienen- Luz del Carmen Tavares, mantenemos comunicación, Luz del Carmen Tavares, un equipo de mujeres, mira, que montábamos esas actividades un 2x3. Tú te encargas de hacer el contacto con la doctora Carmen Inver, tú te encargas de hacer el contacto con don Reinaldo Pared Pérez, Claro, que fue varias siempre, veces. siempre colaborador. Ajá. El ex presidente director del Senado. Sí, el exdirector de la policía, Bernardo Santana Páez, para la balística amigo, forense. claro que sí. Ajá. Hay que tiempos buenos así es. y de intercambio. Y el ex procurador y decano de Derecho de la UAS, Víctor Céspedes. Nos desesperéis. Nos desesperéis. Pero el gobierno de la tarde se está desesperando. Y fíjense, dejamos gracias. la Qué forma en el maravilla. camino. Nosotros hicimos una invitación sin ser presidenta del Parlamento aún, decretada aquí que iba a serlo, Claro. por supuesto. Claro. Gracias. Y ¿Verdad? Vamos nosotros para allá. reiteramos esa invitación en el aire aquí. sí, Así es ya, que ya. prepárense que pronto, miren, vamos para Guatemala. Pero de verdad que sí. Allá estaremos. Saludos a Muchísimas Francis, mi cariño para Francis siempre. Muchísimas gracias, presidenta. De verdad, un honor que la primera entrevista nos la concediera a Así nosotros es. aquí esperando el De gobierno. aquí en adelante seguimos, pero Claro, esta no, debía ser la claro primera. que sí, Claro. exacto. Y hasta mañana. Y ríase usted de los comentarios. Muchas gracias, presidenta. Ahí se quedan A con ustedes, el gracias. gobierno de la tarde.